ponemos en tus manos, en tu santo nombre. Amén. Buenos días. Voy a tocar el micrófono, así que taparos los oídos porque esto suele explotar cuando lo... Ah, no, muy bien, ya está. Buenos días, hoy comenzamos una nueva serie que se llama El Camino de la Fe. El Camino de la Fe es la nueva serie, y esta serie vamos a estar haciendo un recorrido a través de la vida de quién sino el padre de la fe, de Abraham. Y vamos a hacer un recorrido de su vida tal y como los narra el libro de Génesis. Y la razón por la cual queremos llevaros a través de este recorrido es porque la vida de Abraham tiene mucho que enseñarnos acerca de lo que significa el discipulado cristiano. El discipulado, ¿qué significa discipulado? Esta palabra es un argot cristiano, a lo mejor. Discipulado, específicamente discipulado cristiano, quiere decir seguir a Cristo. Seguir a Cristo, un concepto que Martín ya nos introducía el domingo pasado. Así que la vida de Abraham tiene mucho que enseñarnos acerca de seguir a Cristo. Y alguno podrá estar pensando, a ver, ¿Abraham siguió a Cristo? ¿No vivió Abraham muchos años, siglos antes de Cristo? ¿Cómo puede Abraham posiblemente enseñarnos nada acerca de seguir a Cristo? Pues es muy curioso porque en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que es la persona a la cual Dios, Jesús mismo, designó para llevar el Evangelio, proclamar el Evangelio de Cristo a todas las naciones, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, cada vez que él está buscando el ejemplo de alguna persona para explicar lo que significa ser cristiano, él no habla de Moisés, él no habla de rey David, él normalmente habla de Abraham. Así que el apóstol Pablo está absolutamente convencido de que la vida de Abraham, quien vivió mucho antes de Cristo, tiene mucho que enseñarnos acerca de lo que significa ser cristiano. Así que en esta serie nos encontraremos con que los desafíos a los que se enfrenta Abraham en su camino de la fe son los desafíos a los que nos enfrentamos nosotros. Abraham enfrentó oposición, nosotros enfrentamos oposición. Perdón, no me está funcionando esto ahora. Ahora, Abraham enfrentó oposición, nosotros presentamos oposición. Abraham cometió errores, nosotros también cometemos errores. Abraham en ocasiones dudó, nosotros también dudamos. Y a pesar de todos esos desafíos, Abraham vivió una gran vida. Abraham vivió una vida grandiosa. Incluso podemos verlo en el texto que Emma nos ha leído esta mañana. Este texto dice que Abraham se enfrentó a su familia. Abraham se enfrentó a su sociedad. Abraham se enfrentó a su cultura. Abraham se enfrentó a muchas cosas, prácticamente solo, pero Abraham vivió una gran vida. ¿Cómo haces para vivir una vida así de grandiosa? Pues lo que permitió que Abraham viviese una vida grandiosa fue el llamado de Dios en la vida de Abraham. El llamado de Dios. El punto que quiero hacer esta mañana es que lo que hace que tu vida sea especial, lo que hace que tu vida sea distintiva, que tu vida sea única, es el llamado de Dios. Es el llamado de Dios. El llamado de Dios es lo que da forma a tu vida de manera única y distintiva, es lo que trae grandeza a tu vida. Pero solo hay un pequeño problema con el llamado de Dios, y es que el llamado de Dios con frecuencia se siente como caminar, como andar sin saber a dónde. Andar sin saber a dónde. De hecho, así lo describen en Hebreos capítulo 11, dicen, Abraham salió sin saber a dónde. Y se siente como andar sin saber a dónde, porque el obedecer el llamado del camino de la fe implica muchas incertidumbres. Y este pasaje nos habla mucho acerca de esas incertidumbres. Pero la razón por la que andamos, a pesar de las incertidumbres, es porque hay muchas razones que, en mi opinión, superan a las incertidumbres. Y este pasaje también nos habla de esas razones. Así que esta mañana estamos en Génesis, los últimos versículos del capítulo 11, los últimos 6 versículos, hasta los primeros 9 versículos del capítulo 12. Y los invito a seguir
a seguir la prédica en la Biblia porque es un texto largo, no voy a seguirlo todo, pero estaré referenciando diferentes partes y creo que os ayudaría a tener el texto enfrente de vosotros. Así que esta mañana lo que vamos a ver es 3 cosas. Vamos a ver la incertidumbre del llamado de Dios, vamos a ver la esperanza del llamado de Dios y tercero, vamos a ver el poder transformador del llamado de Dios. La incertidumbre, la esperanza y el poder transformador. Así que, número 1, hay incertidumbre en el llamado de Dios y la incertidumbre del llamado en la vida de Abraham la vemos en el versículo 1 del capítulo 12. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Ahora, pongamos esto en contexto, porque si leemos este versículo con nuestros lentes del siglo XXI, este llamado de Dios no nos parece tan descabellado, ¿vale? Porque que dejemos la casa de nuestros padres es una expectativa totalmente normal en nuestra sociedad moderna. De hecho, muchos padres esperan con ansias a que llegue el momento en que sus hijos se vayan de casa. Muchos hijos esperan con ansias a que llegue el momento de salir de casa de sus padres. Y aunque haya padres e hijos que no tienen ninguna prisa en separarse, el que los hijos marchen de casa es una expectativa normal en nuestra sociedad moderna. Pero en los tiempos de Abraham no era así. Que las Escrituras señalen aquí que Dios está llamando a Abraham a dejar la casa de su padre es un asunto mucho más importante de lo que le podamos dar crédito inicialmente. Porque Abraham vivía en una cultura patriarcal. Abraham vivía en la casa de su padre, dice allí. No se refiere solamente a su familia, no se refiere solamente a tu papá, tu mamá y tus hermanos, no. Se refiere a una unidad patriarcal. Y además de tu padre y tu madre y tus hermanos, hay otras personas que pueden formar parte de esa unidad patriarcal. Pueden formar parte tu esposa, tus hijos, la esposa de tus hermanos, sus hijos, tus hermanas, si no están casadas, algún tío que haya decidido quedarse para ser parte de esa unidad patriarcal, pero la cabeza era una sola persona, ¿no? Podía ser tu padre o no podía ser tu padre. Y el objetivo principal de esa unidad patriarcal era perseguir el llamado del patriarca. Era perseguir el llamado del patriarca, y ese llamado normalmente venía en forma de algún oficio o de alguna vocación. Así que si el patriarca era agricultor, entonces todos en la unidad patriarcal eran agricultores. Si era ganadero, todos eran ganaderos. Zapatero, todos eran zapateros. Por tanto, tu unidad patriarcal definía tu identidad. ¿Quién eras tú? ¿Qué hacías tú? Y te proveía con tu seguridad y tu viabilidad económica para vivir. Tu unidad patriarcal aseguraba tu subsistencia. Así que cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes, deja tu padre, Dios le está pidiendo que abandone todos y cada uno de sus círculos de seguridad. Eso es lo que Dios le está pidiendo a Abraham aquí. Le está pidiendo que abandone todas aquellas cosas, aparte de Dios, que no son Dios, en las cuales él depositaba toda su confianza, toda su seguridad para vivir. Todas aquellas cosas que Abraham decía, si no tengo estas cosas, no puedo vivir. Estoy perdido, debo tener estas cosas. Y Dios le dice, déjalas atrás. Ahora, teniendo eso en mente, ¿qué significa esto para nosotros? Para Abraham significó un alejamiento físico de estas cosas. Para nosotros también podría significar un alejamiento físico, pero tal vez no. Lo que sí significa para nosotros es tal vez no alejarnos de algunas cosas físicamente, pero sí bajarlas de rango en nuestras vidas, bajarlas de posición, darles menos importancia, quitarles el título de Salvador, ¿sí? No utilizamos mucho ese término en el día a día, pero es decir, las cosas que pensamos sin las cuales no podemos vivir. Y Dios está diciéndole a Abraham, si vas a atender mi llamado, tu patria, tu identidad nacional no puede ser tu seguridad. Si vas a seguir mi llamado, la opinión de tus parientes, tus amigos, no puede ser tu seguridad. Tu familia no puede ser tu seguridad. Tu carrera, tu viabilidad económica no puede ser tu seguridad. Abandona estas cosas como tu seguridad. Confía en la seguridad de mi llamado.
El llamado produce incertidumbre. Pero si abandonar las cosas en las que nosotros hemos depositado nuestra esperanza de seguridad no nos produce incertidumbre suficiente, mirad cómo termina Dios la primera frase de su llamado de Abraham. Él dice, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete ¿a dónde? Vete a la tierra que te mostraré. Vete a la tierra que te mostraré. Eso es terrible. Es decir, tú dices, vale Dios, obedeceré tu llamado. ¿A dónde me lleva tu llamado? Y Dios te dice, después te digo. ¿Lo ves? Dios no dice, ve a la tierra tal, latitud tal, salida 24, tercera calle a la derecha, necesitarás 5 euros para el autobús. No dice nada de eso. Dios dice, sal, pero después te digo a dónde. Incertidumbre. ¿Pero qué voy a hacer entonces? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a ser feliz? Y Dios dice, confía en mí, después te muestro. Es la incertidumbre del llamado. Pero he aquí lo que es verdaderamente perturbador del llamado de Dios. Y es que no se trata solamente de que existe o puede haber alguna incertidumbre en el llamado de Dios. No. Se trata de que la incertidumbre es, de hecho, un componente absolutamente y completamente innegociable del llamado. La incertidumbre es un componente que es innegociable del llamado. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es en esencia una invitación a renunciar a tener el control de nuestra propia vida. Es una invitación a renunciar a tener el control de nuestra propia vida. Manos fuera. El llamado de Dios es una invitación a someter nuestra voluntad a la voluntad de Él, a la voluntad de Dios. Porque veis, así es como somos nosotros. Muchos de nosotros queremos responder al llamado de Dios de esta manera. Decimos, vale Dios, estoy interesado en atender tu llamado. Me interesa, me intriga. Pero si atiendo tu llamado, ¿qué hay de ese trabajo al que he estado aspirando? ¿Lo obtendré? ¿Conseguiré una esposa como siempre he deseado en mi corazón? ¿Tendré hijos? ¿Se cumplirán mis sueños? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Pero cuando decimos, saldré si me muestras a dónde me llevas, iré si me muestras exactamente lo que quieras que haga, si me muestras exactamente a dónde quieres que vayas y cuánto tiempo me va a requerir esto, cuando decimos estas cosas, cuando queremos obedecer el llamado, pero queremos insistir en nuestras propias condiciones, en nuestros propios términos, en realidad no estamos respondiendo a su llamado. Estamos queriendo mantener el control de nuestra propia vida. No estamos renunciando a nuestra voluntad, nos estamos aferrando a ella. No estamos rindiendo nuestra voluntad a la suya, nos estamos quedando sentados en el trono de nuestra propia vida. Nos mantenemos sentados en el asiento del conductor. Ahora, ¿por qué narices nadie haría semejante cosas? ¿Por qué? ¿Quién en su sano juicio renunciaría a su propia voluntad? ¿Por qué alguien atendería semejante llamado? Pues porque sin el llamado de Dios no tenemos esperanza. Sin el llamado de Dios no tenemos esperanza, y ese es nuestro segundo punto. Sin renunciar a nuestra propia voluntad y sin someternos a la voluntad de Dios, no tenemos esperanza. Mirad los primeros 11 capítulos de Génesis. ¿Sabéis de qué van los primeros 11 capítulos? Los primeros 11 capítulos de Génesis básicamente cuentan la historia de una espiral descendente de la raza humana. La sociedad humana en su totalidad se está deteriorando. Y la razón por la que el mundo en ese punto de la historia se estaba deteriorando es porque el mundo estaba dominado por el egocentrismo. El mundo se había rehusado a abandonar su propia voluntad. Todo lo contrario, habían decidido aferrarse a su propia voluntad. De hecho, eso es lo que hacen Adán y Eva en el capítulo 3, aferrarse a su propia voluntad. Y el problema que nos revela los primeros 11 capítulos de Génesis es que los humanos somos terribles tomando decisiones por nosotros mismos. Los humanos somos horribles definiendo el bien y el mal sin Dios. Eventualmente, todo se va al garete.
la explicación bíblica central que el libro de Génesis nos da acerca de lo que es el pecado es que el pecado es ese deseo de tomar las decisiones por nosotros mismos aparte de Dios. Es ese giro interior del corazón humano para hacer lo que es bueno para mí y para mi tribu, sin importar que sea a expensas de otras personas o de otras tribus. Así que en los primeros 11 capítulos de Génesis, la raza humana es cada vez más corrupta, es cada vez más violenta, cada vez más oprimida, cada vez más quebrantada. Todo está yendo mal. Y sin embargo, los primeros 11 capítulos de Génesis, en los primeros 11 capítulos hay un rayo de esperanza. Y ese rayo de esperanza es una única línea genealógica. En medio de toda la violencia que había en el mundo, había una familia. La familia de Set, que era el tercer hijo de Adán y Eva. En Génesis 4 nos dice que Set invocó el nombre del Señor. Y eso es una expresión hebrea para referirse a la adoración de Dios. Y solo en la familia de Set se conservó y transmitió el conocimiento del verdadero Dios, del Dios verdadero. Y los últimos versículos del capítulo 11 que nos leyó Emma, nos llevan hasta el final de la esperanza de esa línea genealógica. Porque esos últimos versículos del capítulo 11 nos llevan a la historia de Teraj o de Taret, dependiendo de la versión que tengáis. El versículo 27 del capítulo 11 dice, esta es la historia de Teraj, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Y estos versículos nos llevan al final de la esperanza porque resulta que Teraj y su hijo Abraham son el final de la línea genealógica de Set. Ellos son el final. Porque esos últimos versículos del capítulo 11 nos revelan algo verdaderamente desastroso. Esos últimos versículos del capítulo 11 nos revelan que el versículo 31 nos muestra que la historia de la familia de Teraj comienza en Ur de los Caldeos, ¿no? Acordaros de este nombre, Ur de los Caldeos. Eso es en la antigua Mesopotamia, hoy en día es el sur de Irak, más o menos. Y el versículo 31 dice, Teraj, el padre de Abraham, él salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, ¿no? Y sucede que Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, era un lugar conocido porque allí se le rendía culto al dios de la luna. Así que la familia de la esperanza, la familia que se suponía que debía ser la preservadora de la esperanza, la última familia que sabía quién era Dios y quién creó el mundo y que sabía para qué fuimos creados, esa familia se había pasado a la adoración de los ídolos. Y tú dirás, bueno, pero que ellos vivan en Ur de los Caldeos no quieren decir necesariamente que ellos adoraban al Dios de la luna, ¿no? Y es verdad, pero resulta que en el libro de Josué, que es otro libro en el Antiguo Testamento, en el capítulo 24, Josué reúne al pueblo de Israel y dice esto, hace mucho tiempo vuestros antepasados, Teraj, Abraham y Nahor, vivían más allá del río y adoraban a otros dioses. Ellos adoraban a otros dioses. Josué lo confirma. Tarej y Abraham adoraban a otros dioses, eran adoradores de otros dioses. Así que la última pequeña vela de esperanza se había apagado. El último lugar en el que alguien sabía algo acerca de Dios era esa familia, y espiritualmente esa familia había abandonado a Dios. La línea genealógica que cargaba con la esperanza de Dios se había acabado. Y esta era una realidad que era cierta no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Porque Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. El versículo 30 del capítulo 11 dice, pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Por si no sabías lo que era ser estéril, dice, no podía tener hijos, para que no quepa duda. Esta línea genealógica no estaba solamente acabando de manera espiritual, sino que estaba acabando de manera física. Ya no iba a haber más línea genealógica, ya no iba a haber más familia. Este texto nos dice que no hay futuro previsible. No hay poder humano para inventar el futuro. La raza humana y la historia de la humanidad acaban de llegar a un callejón sin salida. Caput. Se acabó. Se acabó. Pero veis, es solo cuando Dios habla en el capítulo 12. Es solo cuando Dios abre la boca, solo cuando Dios interviene con su llamado, que vuelve a renacer la esperanza.
Sarai es estéril, es el fin. Y Dios dice, abandona aquellas cosas en las que has depositado tu esperanza de seguridad. Y yo te haré una nación grande, versículo 2. Y yo te daré descendencia, versículo 7. Los esfuerzos humanos de Abraham habrían podido procurarle una tierra, habían podido procurarle fama, riquezas, pero en cuanto a la adquisición de descendientes a través de Sarai, Abraham estaba completamente desamparado sin Dios. Sin el llamado de Dios no hay esperanza, sin la intervención divina de Dios no hay esperanza. Mira, en los tiempos de Abraham, el mundo se estaba deteriorando por ese egocentrismo arraigado. El mundo estaba en descomposición porque la humanidad en su conjunto se rehusaba a abandonar su propia voluntad, se rehusaba a ceder el control de su propia vida. Cada tribu, cada ser humano se rehusaba a dejar de buscar su propio beneficio primero y poner el beneficio de los demás por delante. Se rehusaban todos. Y por cierto, ese es el mismo problema al cual nosotros nos enfrentamos hoy en día en nuestra sociedad contemporánea. Pero he aquí el meollo del asunto. He aquí el verdadero problema. Nadie puede tomar la decisión de renunciar a su propia voluntad por sí mismo. Nadie puede tomar esa decisión sin el llamado de Dios. Nadie. No completamente, no al 100%. No hay poder humano que pueda conseguirlo. No es una postura del corazón que ningún esfuerzo humano pueda conseguir aparte del llamado de Dios. Aparte del llamado de Dios, los mejores esfuerzos humanos encuentran su límite. Aparte del llamado de Dios, los esfuerzos humanos llegan a un callejón sin salida. En aquel tiempo Abraham estaba posiblemente en la mejor familia de la tierra. Pero sin el llamado de Dios, Abraham estaba espiritualmente muerto. Espiritualmente muerto. Así que no importa lo buena que sea tu familia, no importa que hayas crecido toda la vida en la iglesia, inmerso en la cultura cristiana, no importa que simpatices con los valores cristianos y busques implementarlos, que hagas cosas cristianas, a menos que cada uno de nosotros reciba el llamado de Dios y lo obedezca, a menos que entremos en una relación personal con Dios, verdaderamente estaremos espiritualmente muertos. Te puedes ver cristiano todo lo que quieras por fuera, pero a menos que tengamos una relación personal, real con Dios, a través de su llamado, estaremos espiritualmente muertos. Solo seremos pequeños idólatras, como Abraham lo era, cuando todavía no había recibido y obedecido el llamado de Dios. Y pondremos nuestras esperanzas de seguridad en cosas creadas y no en el creador del mundo. ¿Veis? Sin el llamado de Dios no hay esperanza. Sin la intervención divina de Dios, nos es imposible adoptar la postura de corazón que necesitamos para poder participar en la redención del mundo. Sin el llamado de Dios y sin obedecer el llamado de Dios, no podemos transformarnos a nosotros mismos. No podemos transformarnos. Porque es cuando Abraham decide obedecer el llamado de Dios que él comienza a ser transformado. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, el poder transformativo del llamado. ¿Cómo transforma el llamado de Dios a Abraham? Pues mirad esto. Al principio de este pasaje, Abraham no es un hombre que está cualificado para cumplir el llamado. ¿Lo veis? Abraham no es un tipo particularmente excepcional. De hecho, al comienzo del pasaje, Abraham es un idólatra. Abraham no recibe el llamado porque él esté cualificado. Él no recibe el llamado porque él es la única persona en el universo que podía obedecer este llamado. No. Abraham recibe el llamado porque el llamado de Dios es un acto de absoluta gracia. No recibes el llamado de Dios porque estás cualificado. Llegas a estar cualificado porque recibes el llamado de Dios y porque decides obedecerlo. El llamado de Dios te capacita. El llamado de Dios nos capacita. No es como un llamado humano, ¿sabes? Quiero decir, si yo quiero contratar a alguien para que arregle mi ordenador, yo te voy a llamar a ti si tú eres un programador de ordenadores. ¿Por qué? Porque solo te llamaré si estás calificado para arreglar ordenadores. Un llamado humano no puede darte cualificaciones, pero el llamado de Dios sí.
Y esto es el Evangelio. Esto es parte del Evangelio, que Dios no nos llama porque seamos perfectos. Dios nos llama para hacernos perfectos. Él nos llama para redimirnos. De hecho, aun cuando Abraham decide obedecer el llamado, a él le cuesta obedecer. Él comienza a obedecer, pero lo hace a medias. Aquí en Génesis 11, versículo 31, se nos dice que Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán y sale con Abraham y con Lot y con Sarai, pero que sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, algún punto en el medio, se quedaron a vivir allí en aquel lugar. No terminan de ir a Canaán. Y es allí en Harán donde Génesis capítulo 12 parece insinuar que es el lugar donde Abraham recibe su llamado, en Harán. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 7, Esteban, el primer mártir de la iglesia, justo antes de ser apedreado a muerte, él está dando un sermón, él está dando un discurso, y él está claramente inspirado por el Espíritu Santo allí. Y Esteban, en ese capítulo, Hechos capítulo 7, nos dice, cuando Abraham aún vivía en Mesopotamia, Ur de los Caldeos, antes de establecerse en Harán, él recibe el llamado de Dios. Es decir, Hechos 7 dice, Abraham recibió el llamado en Ur de los Caldeos. Génesis 12 dice, él lo recibió en Harán. Así que es una de dos. O Abraham recibió el llamado de Dios en Ur de los Caldeos, o Abraham recibió el llamado en los dos sitios. Sea lo que sea, lo que esto nos demuestra es que Abraham obedeció su llamado en dos etapas. Abraham no fue completamente fiel la primera vez que Dios lo llamó. Él obedeció a medias, él se quedó a vivir en Harán un tiempo. Él se sentía cómodo allí y dijo, nos quedamos aquí. Y lo que vamos a ver a lo largo de esta serie, es que a lo largo de su camino de fe, del camino de fe de Abraham, a Abraham le cuesta obedecer y confiar en Dios. A Abraham le cuesta caminar sin saber a dónde. A Abraham le cuesta. Inmediatamente después de este pasaje que nos leyó Emma en el capítulo 12, Abraham va y comete un error. Y luego más tarde en el capítulo 20, él va y comete ese mismo error. Y Abraham duda de la promesa de Dios. Abraham se impacienta con la promesa de Dios. Abraham es como tú y como yo. Pero mira lo que el llamado de Dios le hace a la vida de Abraham. Que en el capítulo 22, Abraham es capaz de desplegar la obediencia y la fe más inexplicablemente e irresolutamente avasalladora que jamás habíamos podido esperar de él. Él demuestra una fe que nos deja boquiabiertos. Pero es su decisión de atender el llamado de Dios lo que le capacita. Es su decisión de atender el llamado de Dios lo que le cualifica. El llamado le cualifica, el llamado le equipa. El desarrollo de la trama de la vida de Abraham va ligado al progreso de la fe y de la confianza que Abraham empieza a tener en Dios. Porque el llamado de Dios es un llamado a tener una relación íntima con Dios. Es un llamado a tener una relación con Él y esa relación nos transforma. Así que no se trata tanto de decir, wow, mira Abraham, vaya hombre más impresionante, vaya hombre más admirable, yo quiero ser como él. No se trata tanto de eso, se trata de esto, se trata de decir, wow, mira lo que el llamado de Dios le puede hacer a una persona como Abraham. Mira lo que el llamado de Dios le puede hacer a una persona como tú o como yo. Es la promesa, esa es la promesa que encontramos en el llamado. El llamado nos transforma. En el versículo 2 del capítulo 12, Dios le dice a Abraham, te bendeciré. Te bendeciré. Pero ¿por qué? No por qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seas una bendición, dice en el versículo 2. Para que por medio de ti sean bendecidas todas las naciones, versículo 3. Cuando empiezas a obedecer el llamado de Dios, Dios comienza a transformar la disposición de tu corazón. Él comienza a transformar la disposición de tu corazón de tal manera que ya no tomas decisiones en base a ¿qué es lo más cómodo para mí? ¿Dónde vivo que es más cómodo? ¿Qué trabajo tomo que sea mejor para mi seguridad, para mi comodidad, para mi influencia, para mi estatus? No, empiezas a preguntarte,
¿dónde puedo ser de más bendición? ¿Qué trabajo puedo tomar que me permita adelantar mi llamado? ¿Ves? El llamado de Dios no es un accesorio a nuestra vida, no es algo que incluimos en nuestra vida, es algo que tiene que tomar el centro de nuestra vida. El llamado de Dios es así. Dios dice, si buscas ser bendecido, estarás vacío. Si buscas bendecir a otros, yo te bendeciré. Si vives para la bendición de otros, si vives para llenar a otros, yo te llenaré. ¿Ves? La bendición de Dios está en la obediencia misma del llamado. La bendición de Dios no es externa a la obediencia del llamado. No se trata de, vale Dios, ya he salido, ya he ido, ya he dejado cosas atrás, ¿qué me das ahora? ¿Me das esa casa? ¿Me das riquezas? ¿Qué me das ahora? No, no se trata de que cuando obedecemos ponemos a Dios en deuda con nosotros y Él ahora nos debe, no. La bendición está en el obedecer mismo. Es como cuando le decimos a un niño, cómete las verduras y el niño dice, vale, me las como. ¿Qué me das ahora? ¿Me das chocolate? ¿Me das videojuegos? ¿Me dejas ver tele? Pero el chocolate, la tele y los videojuegos, esa no es la bendición. La bendición es comer las verduras. Porque si comes las verduras estarás fuerte, porque si comes las verduras estarás sano, tendrás energía, te sentirás bien. La bendición está en la obediencia misma. Y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es nuestra principal bendición. Aunque su llamado nos lleva a lugares donde en algún momento nos lleva a decir, Señor, ¿por qué me has traído aquí? Aunque su llamado nos lleve a ese sitio. Su voluntad para nosotros es nuestra principal bendición. ¿Lo creéis? El someter nuestra voluntad a la suya es nuestra principal bendición y es la bendición del mundo. Mira lo que el llamado de Dios puede hacer en la vida de una persona como Abraham. Mira lo que el llamado de Dios puede hacer en la vida de una persona como tú. Yo no sé si estás en Ur de los Caldeos y es la primera vez que escuchas que Dios te está llamando. Yo no sé si estás en Harán y ya has escuchado el llamado, pero estás obedeciendo a medias. Y estás poniendo condiciones al llamado de Dios, estás aferrándote a tus propios términos, yo no sé. Pero una cosa está clara y es que Dios te está llamando. Dios te está llamando a abandonar una vida de seguridad aparente y te está llamando a abrazar una vida de seguridad verdadera a través de una relación personal con Él. Su llamado es lo único que dará sentido a tu vida. Renuncia a tener el control de tu propia vida. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Su voluntad es la única verdaderamente buena, es la única verdaderamente perfecta. Confía en el Dios que no se aferra a su propia seguridad. Confía en el Dios que siendo Dios no se aferra a su condición de Dios, sino que abandona la seguridad de su casa para hacerse hombre en Cristo Jesús. Jesús tenía un llamado, a él le dijeron, deja la casa de tu padre. Y él tenía la seguridad real y él la dejó por nosotros. Él salió sin saber a dónde, pero lo hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener un padre. Para que nosotros no solo pudiéramos tener un padre, sino a su padre, el Padre de los cielos, para que pudiéramos entrar en su familia. ¿Crees que puedes confiar en ese Dios? Deja que la llamada de Dios entre en tu vida. Escúchala, ríndete a ella y te hará como Él. Te hará grande, te cualificará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu llamado es un llamado de gracia. Te damos gracias porque tu llamado nos transforma y nos equipa. Ayúdanos a responder y a obedecer tu llamado. Ayúdanos a renunciar a nuestras propias seguridades. Ayúdanos a renunciar a tener el control de nuestras propias vidas y a someter nuestra voluntad a la tuya, que es perfecta. Ayúdanos a reconocer
nuestra esterilidad espiritual y a reconocer que sin ti nosotros no podemos dar sentido a nuestras propias vidas. Y ayúdanos a hacer todo esto, Señor, sabiendo que tú abandonaste tu propia seguridad para que nosotros pudiéramos tener seguridad verdadera en nuestra relación íntima con el Padre. Y te pedimos todas estas cosas en tu santo nombre. Amén. Pues gracias, Hernán.